El acta de la sesión número 52 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, mientras que el acta número 53 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría de la Corporación, mediante el cual remite a segundo informe reglamentario el proyecto de ley que regula la protección de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, correspondiente al boletín 14.964-24, por habérsele hecho indicaciones en la sala. Oficio de respuesta al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por el cual informa la conformación de la mesa de trabajo para el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 19.928 sobre fomento a la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso a artistas mujeres a eventos musicales masivos, boletín 15.649-34. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual comunica que el señor Raimundo Robert Molina, investigador del área de recursos naturales, ciencia y tecnología, asistirá a la sesión de hoy para referirse a los efectos en cifras de la televisión y redes sociales sobre la comisión de delitos y de actos violentos. Correo electrónico de la coordinadora del área de fomento creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, mediante el cual solicita nombrar a un representante de la comisión acordado en la conformación del Consejo a partir de la denominación como Ciudad Creativa de la Música en UNESCO 2019 para participar en reunión del Consejo el día miércoles 9 de agosto a las 10 de la mañana en el Salón de Honor del edificio consistorial. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Diputadas y diputados. Diputada Castillo. Bueno, buenos días. Las visitas también a las invitadas e invitados. Solamente que, como viene en la cuenta, presidente, el proyecto que aprobamos esta semana en la sala en general de protección a los comunicadores y trabajadores de la prensa, que usted también trate de ponerlo en algún momento de tabla para seguir avanzando en su tramitación. Muchas Así gracias. será. Yo tengo una consulta al Ejecutivo, está Tomás Razasi, está ahí, si lo veo está ahí su nombre. Saludar a Tomás. No le voy a preguntar por la salida de la Ceremi y la región metropolitana, porque ya ocurrió. Le quiero preguntar por y lo digo también en ánimo de informar, porque yo sé que se tocó en la sesión anterior de que ahí hay un capítulo nuevamente que está cerrado, por lo menos desde esa perspectiva. En el punto 2 de la tabla, dice que el Ministerio ha conformado una mesa de trabajo por el estudio del proyecto de ley con los asesores de esta comisión. ¿Cómo va a funcionar? Que en el punto 2 aparece que el Ministerio ha informado que hay una conformación de una mesa de trabajo para el estudio del proyecto de ley en moción sobre fomento de la música chilena, el tema de cupo y acceso a artistas mujeres. Lo que pasa es que ese oficio era antiguo, presidente. La cámara. No. Ya pasó la vieja. Durante el periodo legislativo anterior. Perfecto. No es la nueva conformación. Ya, perfecto. Gracias, Tomás. Sí, ahora sí, aquí también la colega me indica que fue la respuesta en oficio que había enviado hace rato, porque esto se votó ya incluso en la sala. Sí, y el punto 4 tendríamos que ver quién va a esta Reunión del Consejo. A una reunión del Consejo el próximo miércoles 9 de agosto. Lo ideal sería que fuese algún diputado que sea del distrito. Me gustaría que fuese alguien del distrito. ¿El 9 de agosto? No es distrital. Sí, Claudia, yo voy a preguntar en la sala por los diputados que son del distrito para ver quién podría asistir. Veamos qué pasa. Entonces, pasando a puntos varios, ofrezco la palabra en varios. ¿Tampoco? Muy bien. Excelente, así avanzamos rápido. Entonces, esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley que modifica la ley número 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión
para reforzar la fiscalización en caso de transmisión de relatos e imágenes de hechos violentos o constitutivos de delito correspondiente al boletín 15.941-5. Asisten a esta sesión el presidente de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, el señor Pablo Dial Rojas, junto a la jefa de comunicaciones, señora Ignacia Núñez Tapia, y telemáticamente está conectado el director del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, el señor Javier García García, y el profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor Raimundo Roberts Molina. Así que vamos a comenzar por nuestro invitado presencial, ex colega, amigo, el director hoy día, ¿cierto?, de Anatel, Pablo Vial. Tiene la palabra, estimado Pablo. Bueno, muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a los señores Bienvenido. diputados y señoras diputadas, tanto los que están aquí en la sala como los que están conectados telemáticamente. Le agradezco primero que nos habían invitado originalmente para la sesión pasada y en mi caso no era posible venir presencialmente y quería venir acá a aprovechar de visitarles. Así que muchas gracias. Me acompaña, como señalaba el presidente, Ignacia Núñez. Ella es la jefa de comunicaciones de Anatel. Y nosotros traemos algunos comentarios al proyecto de ley y después, al final, un par de comentarios sobre otros asuntos que, si la comisión me autoriza, nos gustaría también poner en conocimiento de ustedes. En primer lugar, respecto del proyecto de ley, que esta iniciativa del diputado Teao y patrocinada por un conjunto de otros señores y señoras parlamentarios, la verdad es que vemos que es un proyecto que tiene una inspiración en una temática que efectivamente es de interés público. Es indesmentible que es de preocupación tanto el tema de la delincuencia como el tema de la salud mental y la forma en que estos contenidos se exhiben en televisión. Por supuesto que es una preocupación razonable, que la compartimos. No obstante, creemos que hay algunos elementos para comentar que nos hacen más bien creer que el proyecto no es tan buena idea y queremos profundizar en eso. En primer lugar, una cuestión muy formal que creemos que podría haber un vicio de constitucionalidad toda vez que este proyecto modifica o incorpora algunas atribuciones al Consejo Nacional de Televisión, que es un organismo autónomo de nivel constitucional, regulado en una ley orgánica constitucional y que la Constitución establece en el artículo 65, inciso cuarto, numeral 2, que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva cuando se crean nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado, suprimirlo y determinar sus funciones o atribuciones. Es algo que tendrá que revisar la comisión y la sala, pero queríamos hacer ese comentario porque hay una preocupación ahí. Ahora, en segundo lugar, entrando ya en materia, creemos que hay un elemento primario y fundamental a la hora de debatir cualquier proyecto de estas características que tiene que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión no solo está garantizada a nivel constitucional, de ella se desprende la libertad de prensa, sino que además es un derecho fundamental establecido en los distintos acuerdos y tratados internacionales que Chile ha suscrito y en el contexto de la libertad de expresión nosotros creemos que en general cualquier iniciativa que tienda a limitarla tiene que ser revisada con extremo cuidado y más bien nosotros no somos partidarios de que se limite de ninguna forma la libertad de expresión porque como derecho fundamental la libertad de expresión y la libertad de prensa más bien buscan ser garantías para los ciudadanos de acceder a contenido sin censura previa, que de alguna manera también es una garantía para que exista la democracia. Por lo tanto, creemos que en general son delicados este tipo de proyectos. No obstante, reitero, entendemos que la preocupación que inspira este proyecto de ley es una preocupación razonable y que compartimos. Ahora, en particular respecto de la norma propuesta, mirando las características que tiene y que en el fondo le establece obligaciones y atribuciones al Consejo Nacional de Televisión para establecer la exigencia de supervisión a los concesionarios de televisión, nosotros creemos que la forma en que está expresado el proyecto podría tener varios elementos complejos. En primer lugar, cuando se establece que, voy a leer, respecto de las descripciones o demostraciones de técnicas delictivas que contengan detalles que podrían permitir la comisión de un delito, no deben transmitirse a menos que estén justificadas editorialmente. Ese es un concepto muy complejo, porque la idea de una justificación editorial, de alguna manera, es lo que hoy día sustenta cualquier tipo de contenido que esté siendo exhibido en televisión.
todo lo que hoy día vemos es porque tiene una justificación editorial. Hay una decisión de un conjunto de profesionales del periodismo directo. O sea, hay un periodista que recaba los antecedentes, que prepara una nota, que pasa por un editor, que llega a un director de un programa que está bajo el paraguas de una decisión de un director de prensa. Estamos hablando de medios de comunicación, no estoy hablando de lo que circula en fuentes más bien informales, como pueden ser las plataformas. No, estamos hablando de cuando son medios de comunicación. Cuando hay un departamento de prensa, hay un grupo de profesionales del periodismo que toman una decisión. Y por lo tanto, cuando un contenido lo estamos viendo en televisión es porque ya fue justificado editorialmente hablando. Por lo tanto, de alguna manera podríamos decir, cualquier contenido que pudiera ser objetado por el CNTV va a ser fácilmente respondible por cualquier medio la demostración de que se justificó editorialmente porque por algo se puso en pantalla. Ahora, ¿qué es una justificación editorial? Por más que una autoridad pública quisiera meterse en esto, no se puede. Porque como estamos en un país que hay libertad de expresión y libertad de prensa, esa justificación editorial es completamente libre por parte del medio y de ese conjunto de profesionales en quien tenemos que confiar en su criterio. Y luego, en el mismo sentido, podría prestarse esta redacción para una interpretación incluso más amplia que la que tiene el espíritu de la norma propuesta. Porque propuesta pensando en casos donde efectivamente hemos visto que hay técnicas delictuales que de repente expuestas en televisión uno podría creer que podrían incentivar a otras personas a cometer los mismos delitos, el día de mañana podría ser interpretado por alguna autoridad otro tipo de acciones públicas como eventualmente provocadoras de delito, incluso una manifestación ciudadana. Porque si no fue autorizada una marcha y eso induce a que alguien pueda cometer algún tipo de desmán, no quiero hacer una caricatura, pero estoy usando un ejemplo posible de interpretación. Alguien podría determinar que ese contenido no debiera ser exhibido en televisión. Una autoridad, no digo las actuales, pero eventualmente una autoridad podría decir, no, ese contenido podría inducir a delitos, por lo tanto, redactado de esta manera, podría ampliarse hasta tal punto la interpretación de que una acción delictual o que promueva un delito debiera estar justificada editorialmente, entonces podríamos empezar a limitar cualquier tipo de contenido en televisión. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que ocurrió hace muy poco en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se cometieron delitos. Y gracias a los medios de comunicación, diarios, radios y televisión, hemos sabido detalles de cómo ocurrió esos delitos, de cómo entraron al ministerio, de los llamados que se produjeron desde la cárcel. Entonces, eventualmente alguien podría interpretar que esto no se puede emitir en televisión. El problema de eso es que vamos limitando a la ciudadanía la posibilidad de informarse. Tenemos otro ejemplo. ¿No se podría hablar de cómo las bandas que roban celulares en el metro lo hacen? ¿O en el transporte público en otras regiones? Porque de alguna manera, y estas noticias siempre tienen un contraste, por un lado se muestran realidades complejas que no quisiéramos estar viviendo y que por supuesto no quisiéramos estar incentivando a personas a cometer esos delitos, pero también les vamos entregando información a los ciudadanos para protegerse de mejor manera ante esos riesgos. Entonces ahí está el criterio editorial de que efectivamente quizás hay imágenes que uno podría considerar que no son las más adecuadas, pero si un conjunto de profesionales del periodismo consideró que eran adecuadas, tenemos que confiar en ese criterio porque el día de mañana podría ser otro contenido el que alguien quisiera limitar y no queremos que se limiten. Yo entiendo que no es el espíritu de quienes proponen el proyecto. Yo entiendo la inspiración particular del proyecto y por eso insisto. Acá hay un objetivo razonable, respetable y deseable, pero es muy difícil aplicarlo en de cualquier forma que sea una limitación a la libertad de prensa. En fin, incluso uno podría hablar en los comerciales de empresas de seguridad. Que simulan de repente un delito. Esos comerciales tampoco podrían ser emitidos. Podemos ir muy lejos. De hecho, mirábamos en la sesión anteriores una producción de ficción, una serie, una película, un documental. También entonces tendríamos que limitarlo. Yo creo que no. Yo creo que no. Que no es el espíritu además de la norma. Incluso se han prohibido en el pasado libros, como el libro de Alejandra Matus sobre libro negro sobre la justicia chilena, que ella fue perseguida y fue censurado el libro porque develaba delitos. Creo que se entiende en el fondo cuál es la complejidad. Y de hecho, la preocupación también la manifestó en esta comisión la ministra Vallejo y nosotros compartimos esa preocupación que si bien las restricciones que propone el proyecto nosotros podemos compartir que son deseables y razonables, nada nos garantiza que en el futuro esto pueda ser interpretado de manera más amplia o ir más allá a elementos que pudieran atentar contra el interés ciudadano o contra la defensa de la democracia, que es buena parte del rol que juegan los medios de comunicación. Nosotros creemos que podría ser un retroceso a la libertad de expresión un proyecto como este,
Y quisiéramos agregar un par de elementos más respecto de la autorregulación. Hoy día los medios de comunicación estamos, al menos los canales de televisión, somos parte de del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que si bien no ha funcionado de la manera más óptima, y quizás Javier García ahí podrá comentar que no es el espacio más adecuado, pero es un espacio que más bien deberíamos fortalecer. Si esto corresponde más bien a una inspiración de carácter ético, quizás hay que buscar esos mecanismos, y si no es la autorregulación, podrán ser quizás recomendaciones éticas que genere la entidad. Se menciona en el proyecto de ley prácticas internacionales, y la Ofcom y otras agencias internacionales también pueden generar recomendaciones de carácter ético a los medios de comunicación para estas materias u otras. Y ahí queda, sí, en manos de los medios, en función de la libertad que tienen, poder acoger esas recomendaciones. Se podrían hacer incluso trabajo con universidades, y si este Congreso, esta Cámara o esta Comisión quisieran promover espacios de conversación, ya sea conversatorio, de trabajo con el mundo académico, con la Biblioteca del Congreso, por supuesto estaríamos completamente disponibles y interesados en participar de esa conversación y de esa reflexión para mejorar el trabajo que desarrollan los canales de televisión y los medios en general. Esos son nuestros principales comentarios sobre el proyecto de ley. Perdón, muy importante, respecto a salud mental. Creemos que aquí hay un punto muy delicado, y es, ¿pudiera la norma de alguna manera inhibir a los medios de comunicación a hablar de la materia, por lo delicado del tema? Y nosotros creemos, y aquí así lo sustentan informes académicos y expertos sobre el problema de salud mental, sobre la grave crisis de salud mental que atraviesa nuestro país, que por el contrario de dejar de hablar del tema, tenemos que hablar más del tema, pero tenemos que hacerlo de manera adecuada. Y es un tema muy delicado, por lo tanto también en esta materia, entendiendo y compartiendo la preocupación de los autores del proyecto, nos ponemos a disposición de buscar esos mecanismos para mejorar la forma en que los canales de televisión puedan abordar la problemática de salud mental, dado por ejemplo el tema de los suicidios, pero que creemos en ningún caso debiéramos dejar de hablar del tema. Es muy importante que se hable de la manera más adecuada posible, y si pudiéramos encontrar otras formas de mejorar la comunicación, nosotros estaríamos muy interesados de poder colaborar con esa búsqueda. Y nada, agradecer de nuevo la invitación a hablar de estos temas. Nos gustaría mucho poder comentar otros asuntos, pero si el presidente prefiere, me detengo acá por si hubiera preguntas y luego puedo agregar lo otro. Entonces vamos a continuar para no perder el hilo de esta conversación. Y al final de la sesión, diputada Castillo, como usted va a estar presidiendo, a ver si hay espacio para los otros varios que tiene Anatel para la comisión. ¿Le parece? Muchas gracias, Pablo. Entonces, para continuar con el debate de este proyecto, le ofrezco la palabra al director del Observatorio por el Derecho a la Comunicación, el señor Javier García García. Tiene la palabra, Javier. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Espero que me estén escuchando adecuadamente de forma virtual. Sí, perfecto. Bueno, yo he estado revisando la propuesta, y me voy a basar principalmente en elementos que se incluyen en la fundamentación de esta propuesta. Efectivamente, hay unos objetivos que se buscan con esta medida que son objetivos efectivamente que son de interés público. Sin embargo, voy a poner críticas con respecto a la naturaleza de la propuesta que se realiza. En la fundamentación se comparte experiencia internacional de cómo abordar la problemática que se busca con el proyecto. Pero las experiencias que se comparten de países como Reino Unido, como España, como Australia y como Francia, no son de naturaleza legislativa, son principalmente códigos de regulación de los medios de radiodifusión. Entonces, en ese sentido hay una primera diferencia con la propia fundamentación. La fundamentación se basa en unas experiencias que no son normas de ley, sino que son instrumentos de distinto tipo. Por ejemplo, el apartado que se plantea sobre
sobre las normas de sancionar la emisión de reportajes sobre suicidios o intentos de suicidios está inspirada en un código de autorregulación de, digamos, la Anatel de Australia. Es decir, es un órgano, es una norma de autorregulación. En el caso del Consejo Audiovisual de Cataluña, se pone como ejemplo también unos códigos de normas que son recomendaciones, ¿no? En este caso, del propio organismo, pero son recomendaciones que no tienen carácter sancionatorio, sino que son una serie de guías y de consejos que se hacen a los medios de comunicación y que su incumplimiento no conlleva una sanción. ¿Ya? En el caso de Francia no he logrado encontrar mayor información de la que se propone, pero también parece indicar que se trata de una medida de carácter no sancionatorio. Y con respecto a la experiencia del Ofcom, de la institución en el ámbito de la radiodifusión en el Reino Unido, efectivamente en ese caso hay una medida sancionatoria, pero es una medida sancionatoria que no está incorporada en la ley, sino que es una medida que entra dentro de un código de cumplimiento que ha elaborado el Ofcom para los medios de radiodifusión y televisión. Y es un código mucho más amplio, es decir, es un código muy extenso de varios capítulos que en ese caso sí que incluye la posibilidad de sanciones, pero que el código principalmente busca un señalamiento, busca un reproche a los medios de comunicación. Es decir, que la primera sanción que se suele aplicar en este sentido es un llamado de atención. Y cuando esa conducta es muy grave o muy reiterada, se plantean alguna posibilidad de sanción. Pero la diferencia, como les decía, es que en el caso del Ofcom, esto no es una medida que viene incluida en la ley, sino que viene incluida dentro de un código muy amplio, muy denso, que viene con unas guías explicativas, ¿no? ¿Qué nos encontramos para volver a lo que se propone en esta norma? Me refiero particularmente en el punto número 2, literal L. Aquí directamente se plantea que se sancione a los medios de comunicación. Es decir, creo que hay una diferencia grande en la naturaleza de lo propuesto en otros países, y directamente se le está pidiendo al CNTV que haga sanciones en ese sentido, ¿no? Ahí podríamos decir, bueno, no se aleja tanto de la práctica del Ofcom, pero como les decía, el Ofcom, cuando plantea estas sanciones, plantea un nivel de detalle mucho mayor, donde explican con mucha mayor claridad en qué consiste esta conducta y cuándo sería sancionada y cómo sería sancionada. Y luego, por otro lado, nos encontramos con el Ofcom, que es el referente de las instituciones, que tiene un nivel, digamos, de capacidad de análisis mucho mayor al que tiene el CNTV y mucha mayor capacidad de expertise a la hora de elaborar sanciones. Y yo creo que un primer elemento que tenemos que asumir es la naturaleza que tiene el Consejo Nacional de Televisión, que queda muy alejado de las capacidades de análisis y de establecer sanciones que tiene el Ofcom, ¿no? El Ofcom es muy cuidadoso a la hora de establecer las sanciones y tiene, digamos, una capacidad y una preparación para hacerlo mucho mayor, ¿no? El CNTV a la hora de elaborar sanciones tiene una problemática, no tiene ese nivel de expertise, los consejeros no tienen la trayectoria de los que tienen, por ejemplo, en el Ofcom. Y esto es preocupante a la hora de valorar un elemento que planteaba anteriormente la exposición Anatel, que es clave, y es la cuestión de la transmisión a menos de que estén justificadas editorialmente. Aquí lo que está planteando la norma va a obligar al CNTV a que sea el CNTV quien plantee cuándo o no hay una justificación editorial. Y el CNTV, yo no encuentro que sea un órgano que esté con la expertise y con la experiencia suficiente para poder decidir cuándo una información o cuándo un reportaje está justificado o no editorialmente.
porque efectivamente esto es un elemento que depende mucho del tipo de medio de comunicación, de distintos factores, entonces es problemático. Esta frase está copiada efectivamente de una norma de Ofcom, que como les decía, no es una ley, es un código mucho más amplio. Y estos elementos vienen mucho más explicados de cómo se aplica, y aquí no se hace. Entonces aquí se le deja un margen de maniobra al CNTV muy amplio que efectivamente puede conllevar intromisiones a la libertad de expresión. Entonces, es como les planteaba, me parece que tanto por la técnica legislativa utilizada como por la naturaleza y por las particularidades del órgano, en este caso el Consejo Nacional de Televisión, y las diferencias que hay con las experiencias planteadas, me parece que la propuesta que se hace no es adecuada. Es una finalidad, la búsqueda de los objetivos que se pretenden, eh, digamos que son objetivos loables y de interés, pero que deberían de alcanzarse de otra manera y con otro planteamiento. Porque efectivamente, tal como se está planteando aquí, y coincidiendo con la postura que tiene Anatel, puede ser problemático y pueden conllevar restricciones a la libertad de expresión. Mis críticas, como ven, van referidas principalmente a este literal del artículo 12 y, bueno, con respecto al otro literal C, se refiere a encargar estudios y a incorporar que se hagan estudios sobre seguridad pública y nacional y bienestar integral. Yo creo en este sentido que con las amplias atribuciones que ya tiene el CNTV para la realización de estudios, no es una propuesta que consideren estrictamente necesaria, porque estos ámbitos de estudio ya los contiene el CNTV y de hecho creo que ya ha hecho algunos estudios sobre percepción en seguridad pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás sea este numeral no sea, pues, no sea un numeral que sea necesariamente necesario de incorporar. Puede ser, digamos, una medida que el CNTV ya puede tomar y que quizás corresponda al CNTV establecer las prioridades y no a un órgano legislador en este sentido, considerando la especial carácter constitucional que tiene el CNTV, ¿no? Podría ser como un, digamos como plantear al CNTV qué prioridades tiene que tener y qué prioridades no, ¿no? Entonces quizás es el CNTV el que está en mejor disposición en plantear este tipo de estudios, ¿no? Y plantear cuáles son las prioridades. Eso nada más, quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. En la misma modalidad vamos a dar las palabras a nuestro último invitado y luego vamos a reflexionar en torno al proyecto y también todas las exposiciones que ustedes han realizado, para que tenga también minutos de exposición el profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Raimundo Roberts Molina. Bienvenido a la comisión también para seguir insumándonos de este proyecto. Señora Presidenta, ¿se escucha bien? Fantástico. Primero saludar a las diputadas y a las señoras diputadas y diputados de la comisión y a los invitados e invitadas. Voy a compartir pantalla. Aquí está. El anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas para los participantes. Bueno, mientras tengo el permiso para poder compartir. Tiene a disposición para compartir. Fantástico. Lo primero es que la solicitud que se nos hizo es la de revisión de... A ver, un segundo, por favor. Aquí. Se nos solicitó la búsqueda de cifras en la televisión y redes sociales sobre la comisión de delitos y de actos violentos. Este trabajo lo hicimos en conjunto con Pedro Guerra, que es asesor también de la comisión. Estoy esperando que pase la siguiente diapositiva.
Aquí. Y esta es una explicación de la presentación que vamos a ver ahora. Es una revisión preliminar de literatura, buscando este objetivo que se nos solicitó, y que nos ayuda a indagar los efectos de las redes sociales en la violencia y la comisión de delitos. No me voy a referir en esta presentación al proyecto de ley en sí, sino a lo que se nos solicitó, que eran cifras o información robusta científicamente acerca de la relación entre violencia y medios de comunicación y comportamiento violento. Se exponen los resultados de una revisión de artículos científicos, encontramos entre 60 y 80, de los cuales seleccionamos algunos, a partir de variaciones de ciertas palabras clave como violencia, medios audiovisuales, televisión, redes sociales y otras. No es una revisión sistemática, y lo que se hizo fue privilegiar resultados de revisiones o de reviews, de investigaciones que fueran altamente citadas o de estudios que explicaran ciertos fenómenos, además de información que encontráramos en entidades oficiales. Y esta está armada en dos partes, voy a tratar de ser lo más breve posible. La primera es números o cifras sobre televisión y redes sociales, y la segunda, datos, cifras o números sobre violencia audiovisual en el marco de lo que se nos solicita. Entonces, lo que tiene que ver con usuarios o cifras de televisión, más o menos, el último informe que encontramos, al año 2021, la cantidad de personas que se calcula que vieron televisión durante ese año alcanzaban el 4,5 millones de personas en total, entre televisión abierta y de pago. Y en el caso de las redes sociales, según información de Entel, que fue una de las fuentes que encontramos, las redes sociales tienen, en general, aquellas que más se usan, bastantes más usuarios que la misma televisión. Estamos hablando de, no sé, YouTube, se registran 15 millones de usuarios, Facebook 12 millones, TikTok 11 millones, y así. Buscando información acerca de la televisión como fuente informativa, los medios de comunicación como fuente informativa, la encuesta nacional de televisión 2007, 2017, 2020, la de 2021 en particular, dice que las personas, cuando se les pregunta cuál es el medio que usted utiliza para informarse, entre el 70 y 75, o entre el 68 y el 74%, dicen que es la televisión abierta nacional, y entre el 66 y el 75%, según la región, las redes sociales, y luego radio, diarios o TV cable. Ahora, cuando se les pregunta a las personas cuál es el medio que más influye en lo que piensa el común de las personas, esto es lo que las personas creen que es lo que más influye, la televisión estaría dentro del 32 a 35%, y las redes sociales son consideradas como las que más influyen, entre un 67 y un 59%, según la sección del país. ¿Por qué es importante esta primera parte? Porque dentro de la televisión abierta estamos hablando de un medio que es regulado, tanto en su propiedad como en su contenido, a través de, principalmente, pero no única, la ley 18838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, y la ley 18168 General de Telecomunicaciones. Y en el caso de las redes sociales, son plataformas over the top, o que están por encima de otras capas, o aplicaciones de Internet que no son reguladas, y que lo más cercano que encontramos a una regulación sería el proyecto de ley que está en esta misma comisión, que regula la difusión de contenidos, información y servicios en plataformas digitales y redes sociales. Y con eso damos cierre a la información relevante que encontramos acerca de cifras en televisión y redes sociales, para pasar a la segunda parte, que tiene que ver con exposición a la violencia. Estos son los principales hallazgos que encontramos. Y quizá el primero, que no está aquí, es que no encontramos artículos que negaran o que no encontraran una relación entre exposición de contenidos violentos y comportamiento irascible. Sí encontramos, en todos los artículos que revisamos, que existe una relación que no es unidireccional o unívoca, pero que sí se ha visto que hay una relación entre la exposición a contenidos violentos y comportamiento irascible o violento en distintos tipos de estudios. Recuerdo que esta no es una investigación con una revisión sistemática en la cual pudiéramos comparar tanto robustez como calidad de los distintos informes o tipos de investigaciones, sino que es una ejemplificación de los resultados que encontramos. Y dentro de estos resultados, las cosas que más vimos son que
A largo plazo, la exposición a contenidos violentos sí produciría una desensibilización en niños y niñas, o jóvenes de ambos sexos, y una disminución de empatía. Efectos similares se encuentran tanto en la exposición a violencia en televisión como en videojuegos. Como les decía, no se declara una relación única y directa entre exposición a la violencia y comportamiento, pero sí de evidencia de cambios de comportamiento y tiempo de exposición a la violencia. Y principalmente las investigaciones que encontramos desde 2005 en adelante se enfocan más en los efectos de las redes sociales que en la televisión. Y podemos entender eso, dado que las redes sociales hoy día ocupan un espacio mucho más grande de influencia que el que ocupó la televisión desde los años 60 en adelante, y que terminó produciendo la creación de consejos como el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo del Audiovisual o Ofcom u otras agencias dentro del mundo para proteger a la población de los posibles efectos nocivos que la televisión había demostrado. Yendo a la parte más de la casuística, en este caso, les voy a presentar algunos de los artículos que encontramos y que nos parecieron interesantes para el estudio del proyecto en lo que tiene que ver con la relación entre violencia y pantallas. Y cuando se habla de violencia y pantallas, encontramos una definición que es bastante amplia, que es representaciones de personajes, personas o jugadores que intentan dañar físicamente a otras personas, otros personajes o otros jugadores, según si esto es información, películas o videojuegos. Este artículo de la revista Pediatrics de 2017 dice que entre las cosas que señala está que la gran mayoría de los estudios que ellos revisan, experimentales de laboratorio, muestran que la exposición violenta a los medios provoca un aumento en los pensamientos agresivos, sentimientos de ira, excitación fisiológica, evaluaciones hostiles, comportamiento agresivo y desensibilización a la violencia, y al mismo tiempo disminuye el comportamiento prosocial. Sí, importante, me estaba acelerando mucho. En este artículo de la revista PLOS ONE, se señala que las imágenes violentas son tan antiguas como el mismo cine, que sería la primera de los medios audiovisuales. Y esta es una película que se llama La historia de la pandilla de Kelly, donde aparecían imágenes violentas y que se habrían visto algunos efectos ya en ese tiempo a la salida de la exposición de esta película. Esto pasa tanto en el cine, televisión, como en los videojuegos. Este es un artículo muy interesante que encontramos acerca de investigaciones de imagenología o de imágenes en el cerebro, de cómo cambian algunas partes o cómo se iluminan algunas partes del cerebro frente a la exposición de imágenes violentas. Es un estudio en el cual se dividió a dos grupos de personas, un control y un grupo que tenía comportamiento, que se había podido medir un comportamiento agresivo previo. Y dentro de los resultados, se muestra que sí hay un efecto especial dentro de aquellas personas que tienen una base o que han podido ser catalogadas como de comportamiento violento previo, y que aquellas personalidades evaluadas como más violentas tendrían un menor nivel de autocontrol y una mayor insensibilidad frente a la violencia que un grupo control que no manifestó comportamientos violentos previos. ¿Por qué es interesante este estudio? Porque no encontramos muchos más que hicieron un análisis de imagenología. Sobre el efecto a largo plazo de la exposición a la violencia, este artículo, ahí está la cita, no la voy a leer porque mi inglés es muy malo, pero entre los resultados principales está que las personas con un alto grado de exposición a la violencia en los medios exhibieron niveles más altos de agresión proactiva, tanto en situaciones de irritabilidad como niveles más altos de agresión reactiva en situaciones de baja irritabilidad. Este otro artículo va más o menos en la misma línea y lo que analiza es el efecto de la violencia en los medios expuesta a la juventud y cómo ésta se puede ver reflejada más tarde en un comportamiento violento hacia la adultez temprana.
Dice, ningún factor de riesgo por sí solo causa un comportamiento violento, pero sí la acumulación de exposiciones desde la infancia puede aumentar el riesgo de estos comportamientos. En este artículo, sobre el papel de la violencia mediática en el comportamiento violento, que es de 2006, los resultados que encontramos y que queremos destacar son los siguientes. El artículo señala que la violencia en los medios representa una amenaza para la salud pública en la medida que conduce a un aumento de la violencia y de la agresión en el mundo real. Las investigaciones muestran que la violencia ficticia en la televisión y el cine contribuye a un aumento tanto a corto como a largo plazo de la agresión y la violencia de los espectadores jóvenes. También que la violencia en los noticieros televisivos también contribuye al aumento de la violencia, principalmente en forma de suicidios imitativos y actos de agresión. Algo similares con el tema de los videojuegos, son claramente capaces de producir un aumento de la agresión y la violencia a corto plazo, aunque hasta ese momento no se habían realizado estudios longitudinales a largo plazo capaces de demostrar los efectos a largo plazo. Y finalmente, la relación entre la violencia en los medios y la violencia y la agresión en el mundo real está moderada también por la naturaleza del contenido de los medios y las características e influencias sociales en el individuo expuesto a este contenido. Para ir cerrando, encontramos, y créanme que esta es solamente una pequeña muestra de los artículos que revisamos, que los efectos de la violencia mediática sí han sido encontrados en todos los tipos de medios que examina este artículo de Bailey, West y Anderson, en televisión, películas, videojuegos, música y dibujos animados. Muchas gracias y con eso doy por finalizada esta presentación y quedo a vuestra disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias, bueno, a la Biblioteca del Congreso por todo el trabajo que realizaron, tanto a Raimundo, a quienes están acá en la sala, en la comisión, y también, claro, plantear que no se iba a referir al proyecto, sino que se iba a referir al estudio que esta comisión también les entregó como elemento para poder hacer diversas reflexiones y análisis sobre el proyecto del diputado Teao. Voy a abrir las palabras para que podamos dar una ronda de opinión sobre todo esto que hemos estado conversando. También ahí atención tanto Javier García, Pablo Vidal que se encuentra acá, la gente de la biblioteca, y luego vamos viendo cómo vamos armando la dinámica de la comisión, entendiendo que tenemos muy pocos minutos para cerrar. Así que dejo las palabras abiertas para que puedan intervenir. La diputada González es respecto del proyecto, todavía. Ya, perfecto. Gracias, presidenta. No, agradecer las exposiciones, también el trabajo de la biblioteca me parece muy interesante. Si bien hay como cierto consenso a que efectivamente hay un daño, hay una toxicidad, digamos, hay un efecto también negativo en la población con este tipo de contenido. Lo que hace referencia el proyecto es la frecuencia de con qué se transmite ese contenido, o eso es lo que deberíamos apuntar a poder regularizar de cierta forma. Sé que a lo mejor con todo lo que hemos escuchado hay que buscar una forma a lo mejor que nos permita llegar a ese objetivo sin que se desvirtúe en la práctica, digamos. Yo tengo una consulta al expositor que hablaba desde un reglamento, que había un reglamento que si bien no estaba en el Consejo, sino que estaba como en otro reglamento. Y en ese sentido, ¿qué elementos o qué insumo, digamos, está en ese reglamento que puede apoyar esta idea del proyecto de poder regularizar de cierta manera los contenidos? Esa es mi consulta, presidenta. Gracias. Gracias, diputada González. Diputada Mix, vamos a hacer las preguntas a los parlamentarios primero y luego pueden responder las invitadas. Muchas gracias, presidenta. Saludar a Pablo, compañero de distrito en el periodo pasado, a Javier García, que me encantó su intervención. Venía muy atenta escuchándolo, y por supuesto Raimundo, que fui una de las que solicitó un estudio de la biblioteca, porque creo que es importante tener la mirada. Me faltaron algunas cosas
respecto de la incidencia por grupo etario, a propósito de lo que nos entregó Raimundo, la incidencia que tiene hoy día las redes en los más jóvenes. Decía el efecto la adultez mayor, pero me gustaría saber qué es lo que incide más, la televisión o las redes en la juventud, particularmente en niños, jóvenes y adolescentes, que creo que son los más consumidores a propósito de lo que planteaba Raimundo. Preguntarle también a Pablo respecto de como una propuesta entre lo que nos evidenció Javier, de que esto está abordado en otros países más bien no desde la legislación, sino que como reglamento o propuestas de funcionamiento, reglamento, a lo mejor si es que Anatel cuenta con, no en el ámbito de la sanción, sino que como el límite del reglamento, claro, lo ético, si es que cómo se controla esos límites al interior de los canales, cuándo es aceptable, no aceptable, y qué es lo que es violento también, porque a veces en esta discusión, que la hemos tenido ya en varias sesiones, los autores de este proyecto no pueden decir que no le hemos dado importancia al debate de este proyecto. Todos compartimos que en el fondo hay una preocupación transversal, hay un consenso respecto de cómo bajamos los niveles de violencia o al menos la adquisición de esos contenidos en la población. Pero nos encontramos con hartas trabas, lo hemos dicho, hay una traba que compartimos con Pablo respecto de la constitucionalidad del proyecto. También lo dijo el presidente del Consejo, que le parecía que habían atribuciones que ellos no tenían, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros sin tener que rechazar de plano la idea de legislar de este proyecto, cómo podríamos llegar a poder construir al menos o fortalecer un reglamento existente? Por eso le preguntaba a Pablo, ¿cómo mejoramos quizás un reglamento que hoy día existe sin tener que transformar esta propuesta en una tramitación legislativa? Obviamente un debate, en esta comisión siempre hemos dicho que hay que generar el debate, que hay que generar la conversación, y si no es por la vía legislativa, ¿qué? Y ahí es donde entonces le pido quizás al presidente Anatel que nos pueda decir cuál es la vía que a lo mejor podríamos nosotros aportar para mejorar el control o la fiscalización de los contenidos, pero también sin dejar afuera, y aquí me tomo quizá la información que nos acaba de compartir Raimundo respecto de la importancia que tienen, la trascendencia que tienen en la vida de las personas los contenidos que se transmiten a través de las redes sociales, que no es menor por el efecto que tiene y por la facilidad y el acceso a la que la población hoy día tiene a esos contenidos. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Mix. Voy a hacer una pequeña intervención. Luego, el diputado Teao, quien es además mocionante principal, autor de este proyecto, que como bien dijo la diputada, le hemos entregado todos los elementos, hemos tratado de tener en esta comisión todas las miradas para que podamos llegar a un punto de acuerdo respecto de cómo avanzamos en más que una situación, sino que es un fenómeno que estamos viviendo como sociedad, ya respecto de lo que es la violencia y también cómo se transmite en las diversas plataformas, principalmente en los medios de comunicación masivos. Me quedo con lo que planteó también la biblioteca del Congreso respecto de que el consumo de televisión está casi y más superado por las redes sociales, lo que también nos da un antecedente sobre de cómo hoy día se está consumiendo información. Respecto del proyecto y también de lo que se ha planteado, me parece que es súper relevante dos elementos, porque cuando el Consejo Nacional de Televisión plantea respecto de la justificación editorial, eso tiene que ver mucho también con la forma del comportamiento ético y los códigos deontológicos que puedan tener, ¿cierto?, cada uno de las personas que ejercen las comunicaciones. Entonces también no podríamos pedirle peras al olmo, como se dice, si es que sabemos cuáles son las líneas editoriales y también cómo son los comportamientos éticos, y de eso hemos hablado latamente en el proyecto que aprobamos esta semana respecto de los trabajadores y trabajadoras de la prensa. Sin embargo, también hemos conocido respecto de el mismo Consejo Nacional de Televisión, hoy día estamos con Anatel, disculpen, respecto de la autorregulación y los consejos de ética que hoy día existen. Entonces yo creo que por ahí a lo mejor también podríamos fortalecer esa institucionalidad, ¿ya? Como idea para aportar al proyecto del diputado Teao. Y por cierto, me quedo también con este Ofcom, que es como una, no sé, neología o no sé, respecto de que funciona en otros países y
la experiencia que él entrega respecto de Reino Unido, Inglaterra. Ahí Javier lo hizo mención desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación, que sería como un instrumento que nos podría garantizar, fortalecer estas orientaciones programáticas que a veces funcionan en relación a también los principios éticos que tiene cada línea editorial, porque todos sabemos cómo funciona el ecosistema medial de nuestro país, que tiene diferentes líneas editoriales, unos responden a ciertos sectores, otros responden a cierto tipo de contenido, etcétera. Entonces yo me quedaría a lo mejor de buscar una forma de fortalecer ese protocolo o este Ofcom o este código de cumplimiento que tiene sanciones y reproches que de repente, o señalamientos, dijo Javier, que a lo mejor podría ser un avance para, como una piedra de lanza para empezar a regular este tema que efectivamente es complejo. Pero sin duda vamos a seguir avanzando, diputado Teao, para encontrar una forma de poner en rigor, ¿cierto?, el espíritu de su idea de proyecto. Tiene la palabra para que pueda intervenir. Muchas gracias, Presidenta. Justamente tomé nota de la información y saludo por su intermedio al profesional, ¿no es cierto?, de la Biblioteca del Congreso, a Javier García y al presidente, ¿no es cierto?, de Anatel, que muy buena información ha entregado, justamente porque el espíritu de este proyecto no es censurar. El espíritu de este proyecto es que justamente, y a través del mismo ejemplo que dio, ¿no es cierto?, el presidente de Anatel, sobre un robo en el metro, hace poquitos días vimos como en el mall aquí en Viña del Mar, en un mall conocido, justamente un joven salió de la tienda, sonó una alarma, un guardia se le acerca cuando va bajando una escalera, le pide la boleta, le pide revisar la bolsa, no tiene por qué hacerlo, pero el joven justamente le dice que, ¿por qué? Bueno, no voy a entrar en ese detalle. La cosa es que el guardia se pone a revisar la bolsa, pero reacciona a lo que el joven le dice, que él no tiene el derecho para hacer eso fuera de la tienda. Y que tenía razón, pero el guardia reaccionó de manera brutal y demasiado violenta. Le pegó un empujón, vimos varios, como se dice coloquialmente, paipazos. Y esto siguió por lo menos 2-3 minutos con empujones, agarrones, todo esto bajo el alero de la grabación, ¿no es cierto?, de alguien que estaba y vio esta situación. La noticia duró 27 minutos porque justo en ese momento estaba yo almorzando y viendo noticias de lo que había sucedido, ¿no es cierto?, en la sala. Y una noticia política duró 3 minutos y una noticia como esta duró 27 minutos, donde el foco era el empujón, el choque entre las personas, donde yo entiendo que a lo mejor la televisión abierta tiene que competir con las redes sociales por la información que dio nuestro profesional de la biblioteca, donde no puede competir quizás con las redes sociales donde tenemos libre contenido para ver cómo le pega, cómo le insulta, o etcétera, pero en televisión hay que tener cuidado porque esto fue a las 13:05 minutos, algo así. Entonces, cuando se habla de la situación, las imágenes muestran la violencia explícita. Entonces, no se trata de censurar, se trata de, puedo contar perfectamente la situación que ocurrió sin tener que mostrar durante 27 minutos cómo alguien le estaba pegando un paipazo, discúlpeme lo coloquial de la palabra, el chilenismo, los empujones, los dimes y diretes, los agarrones, porque en realidad es el espíritu de este proyecto. Le puedo poner un montón de ejemplos. No tengo problema que se informe sobre los robos en el metro, el cartereo, el abuso contra mujeres, ¿no es cierto?, cuando está apretado. El problema es cuáles son las imágenes que estamos utilizando para mostrar y contar el relato de esta situación. Ese es el espíritu del. Pues yo puedo perfectamente decir, robaron una distribuidora, que es un ejemplo que yo he puesto aquí, que fue el que más me llamó la atención. Pero cuando yo tengo casi 3 horas a expertos de seguridad, expertos psicólogos, casi como analizando el pensamiento de quienes están robando, digamos así, y le estamos dando un modus operandi a la gente en un momento donde la situación económica, las tensiones hoy día, ustedes ya saben cómo están, le dan muchas ideas y de hecho la evidencia, ¿no es cierto?, científica primero de la biblioteca y la empírica también nos dice que esto está sucediendo. Por otro lado, quedo muy asustado con lo que nos entrega Javier García, con todos los que estamos, somos diputados mocionantes, principalmente porque anoté aquí que estoy muy preocupado porque justamente los que patrocinamos este proyecto, lo que señala el expositor del observatorio es que el Consejo Nacional de Televisión no tiene expertise en lo que justamente los contenidos, en la transmisión de lo que los chilenos están viendo. Eso me llama poderosamente la atención y ustedes saben que desde el año 89 el Consejo Nacional de Televisión justamente es el que ha regulado. ¿Ah? ¿Quién lo dijo? Ah, claro. Entonces me preocupa más aún
para que justamente pongamos conciencia en eso, porque con eso nos está diciendo que justamente el ente regulador no tiene la experiencia y menos la expertise para regular este tipo de situación. Entonces el diagnóstico es mucho peor de lo que justamente esta modesta moción quiere llegar y abordar. Y por último, me gustaría cederle la palabra al profesional de la biblioteca antes que todo, justamente para que me conteste una pregunta. A ver si puede opinar o entregar una opinión técnica sobre si esta herramienta contribuiría a resolver el asunto o a lo menos hasta que otro organismo con expertise y experiencia pueda hacerse cargo. Porque realmente aquí hay que separar también lo de las redes sociales. Justamente tuvimos al presidente del Consejo Nacional hablando de eso, y lo que hoy día vemos en televisión abierta. Porque no pueden competir, lamentablemente, porque una está regulada, otra no. El espíritu de este proyecto es justamente a lo que podemos regular. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Teado. Diputado Benavente. Gracias, presidente. Una pregunta para el presidente Anatel. Lo que pasa es que, a ver, hay una línea delgada de cuando uno transmite un hecho, por ejemplo, de violencia, en que puede ser positivo mostrar las imágenes tal como se están dando o no transmitirlas. Yo me acuerdo hace tiempo en Inglaterra, cuando se abordó derechamente con autoridad y se solucionó el problema de las barras bravas, hubo una prohibición absoluta a los canales de televisión de, por ejemplo, si había un problema de violencia en el estadio, que las cámaras se dirigieran al problema, como no transmitirlo. Y no hubo una, bueno, es que lo que pasa es que para solucionarlo hubo que tener medidas impopulares, porque a veces los problemas se arreglan así. Eso es cierto, pero bueno. Pero hasta hay una línea, yo insisto, hay una línea delgada, porque a veces transmitir una imagen de un hecho violento puede ser positivo, mostrar tal como se está dando el hecho, para que la gente, otras personas, se tome conciencia del riesgo que se puede incurrir a lo mejor en ciertos recintos, y demostrar de que hay una realidad que todos, de una u otra manera, para condenar a lo mejor esa realidad, tenemos que conocerla. Pero por otro lado, también está el hecho de transmitirla, puede ayudar a exaltar a estos grupos violentos, idealizarlos, y que otros, a lo mejor otros muchachos, por miles de causas, ya el tema de los sociólogos, no sé, pero otros muchachos tiendan a imitarlos. Entonces, yo no sé si hay una respuesta a eso. Yo creo que la casuística es diversa y en algunas partes resulta de una manera, en otras partes resulta de otra, pero si habrá algún, llamémoslo, principio rector que pudiese decirnos hasta aquí es conveniente, hasta aquí no, en estos casos sí, o algún principio medianamente general. Eso es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, diputada Delgado. Voy a solamente decirla ahora, son las 9:40. Ya, así que para que luego los invitados puedan también hacer las últimas reflexiones. Diputada Delgado, usted tiene la palabra y luego empezamos la ronda de... Gracias, presidenta. Es lo mismo que reflexionábamos la semana pasada. ¿Cómo vamos a calificar lo violento? Hemos tenido diferentes delitos y graves de cuello y corbata, donde también se explican en la televisión cómo se hacen, y eso también es violento. Nos enteramos también por la prensa muchas veces cuando hay bullying en los colegios, y cada vez que esto sale en la prensa, se comienzan a gestionar actos para evitarlo. Entonces, también me hace ruido, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar que se muestre en la prensa la verdad de los hechos? A veces la verdad de los hechos son violentos. Como decía acá Pablo Vidal, lo de los computadores. Yo vi también como todos acá, la Cámara, en nuestras comisiones, querían saber detalle por detalle cómo fue el robo de los computadores. Y ahí también les estamos contando a más personas cómo deben hacer un robo, cómo llamar de la cárcel. Entonces también desde la Cámara estamos enseñando a
quizás en cierta forma a delinquir y ser violento. Entonces, son un montón de dudas que me quedan y como les explicaba la vez pasada, ¿quién va a definir qué es lo violento? Un documental, como les decía la sesión pasada, de dictadura, también es violento, no lo vamos a mostrar. Entonces, de verdad que solo me quedan reflexiones en este caso, por su intermedio, Presidenta, al diputado Teao. En ningún caso es algo político, pero creo que ya vivimos muchos años bajo una represión en libre expresión y hoy raya en eso. Creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se legisle hoy en día, sobre todo porque no sabemos a futuro quiénes pueden tomar las riendas de este país y cómo pueda tomar también estas leyes de restricciones. Gracias, Presidenta. Ya, vamos a, diputada, 45 segundos para ser justo. Sí, cortito. Yo creo que hay que negociar. Voy a poner en tela de juicio algo que recién se mencionó. Yo creo que en esto hay mucho de política, en esto hay mucho interés económico, hay muchos intereses que se cruzan. No seamos inocentes tampoco. Cuando una empresa quiere mejorar su imagen, después de haber sido cuestionada, por ejemplo, por haber estado metido en alguna denuncia de corrupción, después aparece con un lavado de imagen. Y así un montón de cosas. Yo creo que en eso también entran en juego en la televisión, porque cuentan con los medios, también estas propagandas. Acuérdense que Sokimich, después que estuvo metida en hartos problemas, después aparecían unas propagandas maravillosas de Sokimich limpiando imagen. O sea, en eso no nos perdamos. Y hay mucho de política en esto, no lo hay. No importa, estoy diciendo. Pero la verdad es que, no, pero que tiene que ver con los intereses. Cuando queremos que vaya la gente al estadio, porque nos preocupan que la sociedad anónima de fútbol pierdan por la entrada, entonces mostramos menos imágenes violentas para que la gente no tenga miedo de ir. No sea muy ingenuo en esto, cada uno maneja también la información. Exacto, si usted quiere defender algunos intereses, bien, pero yo lo que estoy planteando es que no está lejos también de esos criterios. Así es. Tal cual. Las líneas editoriales responden a intereses económicos, ese es un tema político de fondo que le hemos dado latamente también en esta comisión. Entonces vamos a ir cerrando la comisión, aunque a mí me parece bien interesante empezar el miércoles discutiendo este tema, pero no lo vamos a hacer. Pablo Vidal, para que pueda entregar sus últimas impresiones dentro de lo que es el proyecto. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de ser breve, es difícil porque hay muchos comentarios y muy complejo. Primero, me permito desde mi experiencia personal valorar muchísimo el tono del debate de esta comisión. Ustedes saben muy bien que aquí de repente los debates se acaloran, los oídos se cierran y solamente queremos repetir nuestras ideas. Y yo he visto todo lo contrario aquí. Y se los agradezco porque creo que es un debate muy complejo. Pero veo que lo están tomando con mucha altura de mira y se lo agradezco. Yo creo que la preocupación del diputado Teao, que él la explica y que inspiró el proyecto, es una preocupación que compartimos. Sí, efectivamente hay ahí un elemento preocupante respecto a los contenidos que están viendo los ciudadanos, las personas menores, los niños. En eso completamente empatizo. Ahora, creo que la pregunta que hace el diputado Benavente me permite de alguna manera ordenar la respuesta, pero que quiero ir incorporando varios elementos. Él plantea que hay una línea delgada, y efectivamente hay una línea muy delgada entre hasta dónde mostrar es mi obligación y mi responsabilidad con la ciudadanía, estoy pensando como canal de televisión, porque tengo que poner en conocimiento a la gente la verdad, los hechos, lo que está ocurriendo, y cuando cruzo la línea de estoy exponiendo quizás más allá de lo necesario. Y te preguntó cuál sería el principio rector. El principio rector es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión y la libertad de prensa se le entrega entonces, se le delega esta responsabilidad a el medio de comunicación. Porque por eso el medio de comunicación, no la red social, que tiene otras características, el medio de comunicación tiene un equipo responsable de qué es lo que se emite en una pantalla, que es un equipo periodístico. Y la gracia del equipo periodístico, y la Presidenta lo sabrá muy bien, el trabajo de los periodistas es que no es una persona tomando decisiones sola frente a un computador, es un trabajo, una curatoría que pasa por una cadena de decisiones donde finalmente hay un responsable que es el jefe, el director de prensa del medio. Y luego, incluso cuando se cometen errores, porque los medios no están exentos de cometer errores, hay un responsable legal del medio de comunicación. O sea, la gracia es que el medio de comunicación, como entidad, ante la sociedad, tiene una serie de responsabilidades legales, periodísticas y ante su audiencia.
Si al final el poder lo tiene el ciudadano en el control remoto, de que si no le gusta, no está de acuerdo o no le parece adecuado, tiene la libertad y el derecho de cambiar de canal. Por lo tanto, yo diría, al final, aunque nos guste, aunque yo escucho al diputado Teado y no puedo dejar de empatizar con el problema, dice él, son las imágenes que se utilizan y tiendo a estar de acuerdo, y el horario, tiendo a estar de acuerdo, pero ¿quién tiene que tomar esa decisión? Perdonen que lo diga con esta sinceridad, pero creo que sirve para el caso, no los políticos. Porque hoy día la preocupación que usted trae es compartida, pero el día de mañana podría no serlo, y una mayoría circunstancial de un lado o de otro podría concordar respecto de una limitación que no necesariamente sea adecuada. ¿Y cómo la calificamos en ese momento? Porque la democracia tiene esos vaivenes y está bien que los tenga, pero los medios de comunicación tienen que estar aislados de esos vaivenes para que puedan ser una garantía para los ciudadanos en un país democrático. Ahora, quisiera agregar un par de elementos. Existe en Chile una asimetría regulatoria importante. Hoy día la televisión está supervisada por un Consejo Nacional de Televisión, que es un órgano de carácter constitucional, autónomo. El único medio de comunicación que tiene ese tipo de organismo es la televisión, la ley de prensa y la subsecretaría de telecomunicaciones, además de toda la legislación regular. La radio tiene la ley de prensa y tiene la subtele encima. Los diarios, la ley de prensa. Y las redes sociales, que como nos mostraba el profesional de la biblioteca, nada. Y ahí hay un riesgo muy grande, porque luego entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en las redes sociales, y muchas veces esos videos que son emitidos en un noticiero ya se viralizaron. Ya los vieron millones de personas. Entonces también se podría instalar la sospecha al revés. Oye, si esto yo lo vi, está en mi Facebook, está en mi Instagram, lo vi en las redes, lo vi en TikTok, ¿y por qué los canales no lo muestran? ¿Qué están tratando de ocultar? Entonces se genera un trade-off ahí medio complicado del medio, dice, chuta, pero si esto ya está en conocimiento público, está en los dispositivos de todas las personas, yo como medio no lo muestro, o tengo la obligación también de mostrarlo, pero ponerle, la gracia es como la garantía, porque cuando en la red social circula un video que no es verídico, cuando es una estafa o cuando es una información distorsionada, tú tienes la tranquilidad de que si salió en el noticiero, un equipo profesional de periodistas lo revisó, lo verificó, lo certificó, y si lo emite también lo va a contextualizar. Por lo tanto, ayudas al ciudadano de eso que ya lo vio porque ya le llegó hace rato por WhatsApp el link para que vea el video, el periodista o el canal de televisión o la radio o el diario que toma esa cuestión y la informa, de alguna manera te da la prueba, la garantía de que es cierto o en qué contexto ocurrió tal o cual hecho. Luego, la colaboración que existe entre el trabajo y la prensa y la justicia. Muchas veces la justicia descubre cosas que son informadas por la prensa, pero en muchas ocasiones la prensa es la que descubre cosas y ayuda a la justicia. Paul Schaeffer no lo encontró la justicia chilena, ni la policía, lo encontró un canal de televisión, cuando estaba prófugo de la justicia. Entonces yo diría ahí un gran desafío respecto a las redes sociales. Y en particular el Ofcom, que se ha usado como ejemplo, tiene las capacidades y las facultades para regular todos los medios de comunicación o plataformas comunicacionales del Reino Unido. No solamente la televisión o la radio. Menciono la televisión y la radio porque uno tiene la tentación de decir, como están montadas sobre un bien nacional de uso público, debieran tener otra responsabilidad. Pero la radio no aplicaría para esta legislación en particular. Y voy terminando. A propósito de las facultades o el límite ético que planteaba la diputada Mix, acá es el huevo o la gallina. Hay asuntos que están ocurriendo en la sociedad chilena que la ciudadanía merece ser informada de la manera más adecuada posible. Si es que se está traspasando esa línea delgada, está la autorregulación, están las recomendaciones que puede hacer el CNTV, quizás ustedes como comisión o un grupo de ustedes pudiera recurrir al Consejo de Ética de los Medios y plantear esta preocupación y de ahí surgir una recomendación ética a los medios de comunicación. La gracia es que el Consejo de Ética de los Medios estamos adscritos tanto en los canales de televisión como en la radio y los diarios. Entonces ahí quizá hay un camino para colaborar con el objetivo que, insisto, compartimos. No voy a agregar más temas porque hay mucho más para conversar, pero quiero dejarle algún minuto a los otros invitados. Solo dos cositas muy puntuales. Estamos muy agradecidos de que ustedes hayan avanzado en el proyecto de protección a los periodistas. Es un proyecto que tanto nosotros como Archi y la ANP apoyamos. Creemos que es muy importante que los equipos periodísticos y los equipos de prensa que están en terreno tengan la protección suficiente para poder desarrollar su trabajo. Y segundo, otro proyecto del diputado Teado que tiene que ver con la posibilidad de que Rapa Nui pueda tener una
una estación televisiva. Yo consulté con los canales incumbentes y no tenemos absolutamente ningún problema, ninguna objeción a que ustedes pudieran avanzar en esa materia. Me queda pendiente, Presidenta, ojalá pudiéramos conversar también sobre el tema de regulación de plataforma a propósito de la Comisión de Desinformación, pero ya no alcanzamos. No, de todas formas. No alcanzamos hoy día. Por eso me encantaría, pero podemos invitar encantado y también de venir a hablar de tenemos eso. como comisión una idea, ojalá en algún momento salga este seminario, pero muchas gracias No, también muchas gracias por estar acá. Presidenta. Me da 5, me gustaría que hablaran los... Sí, eso. Voy a prorrogar 5 minutos, si están todos de acuerdo. Ya. El señor Javier García, reflexiones finales con tiempos acotados. Muchas gracias. La verdad es que concuerdo en que el debate me ha parecido muy interesante y muy necesario. Entonces, en ese sentido, saludar la iniciativa del diputado Teao porque ha ayudado a poner este tema sobre la mesa. Porque si bien he planteado mis objeciones a la norma, creo que dar este debate y tener a la representación de las televisiones en el debate es muy positivo, como para plantearnos las responsabilidades, porque efectivamente yo creo que si bien creo que esta medida habría que buscar otras alternativas que no fueran medidas sancionatorias, creo que en este sentido tanto el CNTV como los propios medios de comunicación están al debe, porque efectivamente en la fundamentación hemos visto cómo otros organismos en otros países han hecho un trabajo de guías, de recomendaciones que el CNTV no ha hecho, pero también vemos cómo organismos como la Asociación de Canales de Televisión de Australia tiene un completo código detallado de autorregulación. Y yo creo que esos elementos faltan en Chile. Y eso yo creo que también es lo que ha motivado esta inquietud, porque un poco planteando es que no estamos haciendo lo suficiente. Y yo creo que efectivamente no se está haciendo lo suficiente, pero creo que son otros órganos los que tienen que implicarse más en esta materia. Con respecto al CNTV, el CNTV tiene la posibilidad de... No pide sanciones, porque es la misma del Consejo. El CNTV puede aprobar directrices, puede aprobar recomendaciones, y lo cierto es que no he encontrado nada al respecto en el trabajo del CNTV. Yo creo que ahí podría ser interesante plantear un oficio y hacerle esa pregunta al CNTV. Ver que están trabajando en esta materia, porque eso puede motivarles a que hagan algún estudio y a que vean ese trabajo. Yo creo que también Anatel, con haber participado en este debate, es una buena motivación para que también se hagan preguntas en ese sentido y para que vean por qué en otros países hay mucho más trabajo de códigos de autorregulación que lo que tenemos en Chile. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la autorregulación. Y por último, referirme al CNTV, y yo creo que ahí a las debilidades que tiene. O sea, yo creo que si lo comparamos con otras experiencias, pues hay un elemento que tenemos que ver. Si uno compara el currículum y la expertise que tienen los integrantes de órganos de otros países y los compara con el CNTV, ahí va a haber grandes diferencias, ¿no? Y yo creo que el CNTV habría que hacer una selección más cuidadosa de los integrantes del CNTV para asegurarse que sean personas que tengan más experiencia en la materia. Y yo creo que en muchas ocasiones creo que eso es mejorable. Luego, el CNTV también tiene una debilidad en cuanto a su proceso sancionatorio. Y de hecho el Tribunal Constitucional lo ha cuestionado en alguna sentencia incluso. Y incluso la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones han cuestionado algunas de las sanciones que ha hecho el CNTV, ¿no? Y ahí el CNTV debería de mejorar en el debido proceso de aplicar las sanciones, en tener una doble instancia como tienen otros organismos sancionadores, un órgano de instrucción separado del órgano sancionador, y en ese aspecto tiene debilidades ese proceso en ese ejercicio. Eso nada más. Sí. Gracias. Muchas gracias, Javier, y también a todo el observatorio. Por último, a Ray Roberts, además de, claro, la pregunta que el diputado Teao le formuló hace algunos instantes.
Gracias, Presidenta. Rápidamente, justamente la pregunta para la BCN, si podía dar su opinión técnica sobre si esta herramienta contribuiría a resolver el asunto, o al menos hasta que otros organismos con expertise y experiencia puedan hacerse cargo. Pues la verdad es que el debate ha estado bastante bueno, y si me permite, Presidenta, quería por su intermedio decirle al presidente, ¿no es cierto?, que efectivamente concuerdo con que los políticos no son, pero la política pública sí, y la política pública está a manos del Estado, y el Estado lo hace a través de las leyes, para que quede claro y quede en el acta también. Muchas gracias. Muchas gracias. La biblioteca, por favor, Robert, Ray Robert. Presidenta, sí, Sí, brevemente, por favor, disculpa. Sí. lo más conciso posible. Sobre la pregunta de la diputada Mix, no tengo información o datos sobre los efectos específicos por cifras en niños, niñas, jóvenes y adolescentes en temas de la influencia en redes o en televisión. Se puede buscar si es que y ver si es que existe esa información. Sobre la pregunta del diputado Teao acerca de la herramienta, si esta herramienta, por herramienta usted se refiere al proyecto de ley. Refiere a eso. Perfecto. No tengo una respuesta concreta, pero sí le puedo decir cómo se ha resuelto este problema en otros países, o al menos una visión muy concisa. Primero, en términos en los últimos 20 años, muchas instituciones, autoridades regulatorias de lo audiovisual han evolucionado hacia los nuevos medios, incluyendo nuevas prácticas de las cuales hay un largo listado acerca de cuáles son distintas herramientas para abordar los problemas que estamos viendo aquí, de violencia en redes, en redes sociales o en medios de comunicación, ya sea radio, televisión u otros. Entre esas herramientas están desde las legislativas, procesos de autorregulación, recomendaciones, sistemas de denuncia muy rápidos para poder denunciar cuando un contenido es o no es, y luego sanciones asociadas, y dentro de este listado de entidades que han modificado o que han ampliado su rango de acción a lo audiovisual, eso incluyendo Internet, está en el Ofcom, está el ARCOM, que es la institución francesa de reciente creación, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, que, bueno, sí, hace muy poquito, en el 2022, Irlanda cambió también su regulación. En Australia se une a la regulación existente una entidad que es el eSafety Commissioner, que se preocupa de la violencia en redes. Quiero decir, hay en este momento una serie de iniciativas a nivel internacional que están ampliando las atribuciones, pero a partir de comprender primero los fenómenos y luego de buscar respuestas que no sean A o B, sino que sean lo suficientemente complejas para incluir a todo el espectro. Y finalmente, hace poco también se aprobó la Ley de Servicios Digitales que trata sobre esto. Gracias, diputada. Muchas gracias. Sí, muy amable. Espero que el diputado también haya quedado conforme con la respuesta. 5 segundos. Sí, perdón, solo 5 segundos para sugerirle o ponerme a disposición de que si como comisión usted o alguno de ustedes en particular quisiera enviarle un oficio manifestando esta preocupación que tiene a los canales de televisión, yo personalmente me voy a asegurar de que le llegue a todos los directores ejecutivos y a los directores de prensa, porque como decía Javier, hay que fortalecer los mecanismos de autorregulación, pero también hay canales más directos en los que ustedes pueden manifestar estas preocupaciones y yo me ofrezco para colaborar en eso. Muchas gracias, espero que todos tengan ahí el contacto de Anatel, así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.